Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Estaremos leyendo desde el versículo 30 hasta el versículo 39. Leo en favor de todos las Sagradas Escrituras. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta aquí, oremos. Padre, como siempre, venimos una vez más a través de Cristo, pidiendo que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que laves y borres nuestras rebeliones, que nos des ojos con que ver y oídos con que oír la voz tuya en tu santa palabra. Danos corazones sencillos, contritos, corazones humildes, que como niños deseemos el alimento espiritual, esta leche no adulterada. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, toda presuntuosidad, toda actitud pomposa, arrogante, que nos impida contemplar la faz de Cristo por medio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones, que pueda el corazón nuestro estar enardeciendo de gozo, de deleite, de dicha, al ser expuesta a tu palabra, que por medio de ella, Señor, nosotros seamos exhortados, corregidos, consolados, doctrinados. Acuérdese de nuestra condición, Señor amado, que separados de usted nada podemos hacer, mucho menos disfrutar correctamente de su santa palabra. Le suplicamos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, lleva por título Evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios. Evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios. Y estaremos estudiando 4 puntos en estos pasajes, que es una extracción literal de cómo el pasaje nos va arrojando estas verdades. El primer punto de estas evidencias será Juan el Bautista. El segundo punto serán las obras milagrosas. El tercer punto es el testimonio del Padre. Y el cuarto punto, las Escrituras. Para dar un contexto, dado que la semana pasada no estuvimos estudiando este pasaje, habíamos hecho una pequeña pausa
para dar prioridad a otra enseñanza. Nos encontramos ante un milagro que el Señor Jesucristo realizó. Empezamos en el capítulo 5, sanando a un hombre que era paralítico en un estanque conocido como el estanque de Betesda. Mucha gente se agolpaba en ese lugar y en un día de reposo el Señor se presentó en ese lugar. Había un hombre allí, de entre tantos, un caballero que tenía 38 años de estar paralítico. Dios lo sana, Cristo lo sana. Esta persona marcha, sale caminando, cargando su camilla, llamémoslo así. Y los fariseos, al ver que este hombre está levantando la camilla, empezaron a cuestionar de que estaba quebrantando el día de reposo. En vez de maravillarse, glorificar al Señor porque había sido sanado, empezaron a condenarle diciendo: estás pecando porque tú estás levantando tu camilla el día de reposo. ¿Quién hizo eso contigo? Empezó toda una controversia. Al final ellos se encuentran con el Señor y quieren confrontarle y decirle: ¿quién te estás creyendo tú para venir a hacer estas obras en día de reposo? ¿Cómo te atreves? Se supone que no puedes trabajar. En el versículo 17 del capítulo 5, Jesús les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando el Señor dijo esto, al ponerse en igualdad de condiciones con el Padre, ofendió de sobremanera a los fariseos. Así que ahora Jesús se encuentra en una escena defendiéndose, presentando una apología por haber sanado a un cojo en el día de reposo. Las autoridades judías habían considerado que esto era una violación flagrante a la ley del sábado. Sin embargo, Cristo nunca jamás violó ninguna ley. Todo lo contrario, Él se defendió usando una distinción: yo soy igual al Padre. Por eso el versículo 18 de Juan dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos querían matarle porque Él afirmó que era igual al Padre. La última enseñanza, que fue desde Juan capítulo 5 versículo 19 hasta el versículo 29, veíamos que el Hijo era igual al Padre en sabiduría, igual al Padre en honor, igual al Padre porque daba vida. Así como el Padre había resucitado en el Antiguo Testamento a personas, Cristo mismo había resucitado a muchas personas y lo haría. Era igual en honor y, por último, era igual en ejecutar el juicio y desarrollar la resurrección. Es lo que dice el versículo 29, que en el día del juicio los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Él está diciendo: a mí se me dio esa potestad, yo soy el que voy a estar allí. Dice en el versículo 27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Por supuesto, todas estas expresiones eran chocantes para los judíos, porque Él se estaba haciendo igual a Dios en todas estas cosas. Y como si esto fuera poco, no le creían. Así que Él procede, en el versículo 30, que es donde estamos entrando en esta mañana, a continuar con su afirmación y dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Contra las acusaciones que se levantan hacia nuestro Señor Jesucristo, lo único que Él dice es: yo soy igual al Padre, y lo que escucho del Padre, eso hago yo. Todo lo que ustedes están diciendo aquí, yo no lo estoy inventando, no hablo por mi propia cuenta, es lo que Él dice. No puedo hacer nada por mí mismo, sino que yo estoy haciendo esto en obediencia, en conformidad, en consonancia, en armonía con lo que el Padre me ha asignado. Yo actuaré como juez, es lo que está diciendo, porque esa es la voluntad del que me envió. Versículos 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cuando leemos este pasaje debemos ser cuidadosos, porque el Señor, cuando dice que si da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero, no está diciendo que su testimonio no sea confiable. Está diciendo de alguna forma que su testimonio de sí mismo no es suficiente para convencer. Hay un pasaje en el
Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si quiere me puede acompañar. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice Pablo: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y así hay suficientes pasajes. Por ejemplo, cuando se trata de la disciplina eclesiástica, en Mateo capítulo 18, nosotros vemos que el Señor dice que cuando el hermano al cual se está corrigiendo no lo escucha, que busquemos a 2 o 3 testigos. El Señor Jesús, cuando hace esa afirmación, les está recordando lo que hay en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, nos narra la historia de que el Señor le da una orden a Moisés de que si había sucedido algún homicidio, no se podía acusar a la persona y matarle a menos de que hubiesen 2 o 3 testigos de tal homicidio. Y no era solamente eso, sino que dichos testigos tenían que estar dispuestos a arremeter contra esa persona y después el pueblo en conjunción. En este orden de ideas, cuando Cristo dice que si Él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero, no se refiere a que Él esté mintiendo. Se refiere que a nivel jurídico eso no tiene suficiente peso o no tiene suficiente consistencia. De allí que el tema tenga que ver con ¿qué? Con las pruebas o la evidencia de que Él es el Hijo de Dios. En un juicio, cuando se le acusa a una persona, se deben manifestar las pruebas, las evidencias, que efectivamente atestiguen o comprueben que fue así. Si por idear o imaginarnos un caso, se acusa a una persona de homicidio el día sábado a las 3 de la tarde, esta persona no basta con que diga: el sábado a las 3 de la tarde yo estaba en piscina, porque está dando testimonio de sí mismo. Sería injusto que el juez simplemente dijera: usted estaba el sábado entonces de piscina, muy bien, entonces ya puede irse. No, lo correcto es: ¿quién puede corroborar su versión? ¿Tiene testigos? Hay, en este caso, por la era en la que vivimos, hay fotos, videos, etcétera. Pero ¿hay testigos que puedan comprobar, corroborar que lo que usted dice es cierto? Y entonces, en este caso hipotético, la persona tendría que llamar testigos para que puedan testificar acerca de si es cierto lo que dice o no. De esta manera, Cristo ahora va a proceder a llamar a colación, a traer a la mesa los testigos que afirman que Él es como Dios, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Es lo que va a proponerse a dar. Él está diciendo, en otras palabras: mi testimonio no es aislado. Yo tengo pruebas y tengo evidencias, y no es mi propio testimonio, aunque sea verdaderamente suficiente. Yo reconozco que no es admisible en un tribunal, por eso tengo otros testigos. Que dice el versículo 32: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Por eso le dice a los judíos: ahora les voy a mostrar evidencias. Hace un tiempo les estaba diciendo de que yo era igual al Padre en soberanía, que yo era igual al Padre en poder, yo era igual al Padre en obra, yo era igual al Padre en sabiduría, en honor, en honra. Pero ahora quiero mostrarles que tengo testigos de que esto es así, de que yo soy el Hijo de Dios, que no es un invento que yo he hecho. Primer punto: Juan el Bautista, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahora, en este primer punto, Cristo nuestro Señor pone como su primer testigo o su primera evidencia de que Él es el Hijo de Dios, citando a Juan el Bautista. El propósito del ministerio de Juan el Bautista era preparar a la nación judía para la venida del Mesías. Es decir, Juan el Bautista era el precursor, era el mensajero pregonero anunciando la venida del Rey. Eso lo estuvimos estudiando con abundancia. Pero Cristo afirma que ellos enviaron, dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. O sea, enviaron una delegación a Juan. Mire lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19. Unas páginas atrás, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19 y 23, para que leamos literalmente qué dijo Juan el Bautista. Dice Juan 1, 19:
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ojo aquí, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El testimonio que Juan daba de Cristo afirmaba las declaraciones de Cristo. Cristo afirmaba ser el Hijo de Dios, Cristo afirmaba ser igual a Dios, Cristo afirmaba ser el Salvador del mundo, ser el Mesías, el ungido, el Cristo, el escogido de parte de Dios. Y al primer testigo que nombra es a Juan. Hemos comprobado que Juan verdaderamente decía: Él es el escogido de Dios. Hay otros pasajes que no vamos a abordar, donde el mismo Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús definitivamente no dependía del testimonio de un humano. Sin embargo, lo usó en la situación en la que se encontraba, en su contexto, para comprobarles a ellos que Él no afirmaba algo como una invención propia o una especie de improvisación sobre la marcha, sino que esto ya había sido preparado y anunciado anteriormente. Y al primer testigo que Él anuncia aquí es a Cristo. Es la primera evidencia. Sin embargo, en el versículo 34 de Juan capítulo 5, Él dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mira el amor de Cristo, amado hermano. Aun cuando sus enemigos procuraban matarle, porque ya lo leímos versículos anteriormente, Él quería que, para que seáis ¿qué? Salvos. Estoy haciendo esto no porque tenga necesidad de hacer esto. ¿Quién de ustedes me obliga a que yo les saque, como dice uno, mis credenciales? Nadie de ustedes lo hace. No tienen un derecho de obligarme, pero yo lo hago voluntariamente para que ustedes sean ¿qué? Salvos, para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio y puedan arrepentirse de sus pecados y creer. Es decir, Cristo resaltó el mensaje de Juan y lo utilizó como un testimonio, pero es consciente de que no necesita de dicho testimonio de un mortal para que compruebe o verdaderamente verifique que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es más, versículo 35, Cristo dice de Juan: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Me llama mucho la atención la manera en cómo Cristo elogia el ministerio de Juan el Bautista. Las palabras de Cristo eran un tributo al Bautista y también una reprensión a los líderes judíos por rechazar su testimonio, porque ustedes deben recordar que ellos rechazaban también el testimonio de ¿quién? Del Bautista. ¿Y cómo? El Bautista dijo que el que venía tras él no era digno de atar su calzado, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hicieron los judíos? Rechazaron su testimonio porque estaban rechazando de quien Juan hablaba, de Cristo. Algunos discípulos de Juan el Bautista siguieron al Mesías. ¿Qué es lo que podemos también notar aquí? Que Cristo de alguna manera elogia al Bautista y dice que era como una antorcha que ardía, era una luz que alumbraba. Cristo resalta el celo interno de Juan en medio de un ambiente tan hostil, lleno de oscuridad y tinieblas. A diferencia de Jesús, comparando a Juan el Bautista con Cristo, Jesús es la luz del mundo. Juan era una antorcha que alumbraba, pero no era la fuente de la luz, sino un reflejo de esta luz. Así que Juan alumbraba el camino de los pecadores para que vieran a Cristo. Es decir, Juan apuntaba a Cristo, alumbraba el camino de las personas para que contemplaran a Cristo. Pero Juan no era Cristo, por supuesto. Segundo punto, versículo 36.
las obras realizadas. Segunda evidencia que el Señor usa para comprobar su oficio salvador de Mesías, ¿verdad? Y de Hijo de Dios, es las obras que realizaba. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, voy a mostrarle una evidencia más importante, más fuerte, más sólida. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Segundo punto, las obras realizadas. El testimonio de Juan no era la prueba más grande de que Cristo era el Hijo de Dios, de que Cristo era Dios. Los milagros que Cristo hacía, que el Padre le había conferido hacer, daban un mayor testimonio del Señor Jesucristo, de que verdaderamente había sido enviado por el Padre. Los milagros mismos eran una prueba de su deidad. Nunca jamás nadie había caminado sobre el mar. Cristo lo hizo. Jamás nunca habían sido alimentados multitudes con unos pocos panes y unos cuantos peces. Nunca habían visto que en medio de un sepelio, en medio de la calle, se levantase al muerto con un poder milagroso. Los milagros del Señor Jesús eran completamente diferentes y distintos a los demás. Él manifestaba un poder completamente sobrehumano, sobrenatural. Sus obras milagrosas daban a entender con claridad de que Él no era alguien común, ni alguien que de pronto estaba con alguna dificultad cognitiva, tenía problemas mentales y afirmaba ser lo que no era. Verdaderamente no es así. Finalmente, los milagros de Cristo evidenciaban que Él era quien decía ser. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 31, Juan 7:31 dice: muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, aquí estamos hablando en cuanto a cantidad, ¿ya?, de las señales, milagros que el Señor hacía. Cuando Él hacía señales, prodigios, milagros, obras, las multitudes, hermanos, creían en Él, pero no como Cristo. Porque están diciendo: el Cristo cuando venga hará más obras que este. También aludiendo de una manera indirecta: ¿no será este el Cristo? Porque está haciendo muchas obras, muchos milagros. Es más, Cristo mismo hizo milagros incluso a los enemigos más vehementes que tenía, a los más violentos, delante de ellos me refiero. Miren lo que dice en el capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Varias veces el Señor obró de manera milagrosa. Juan 11, en el 47. ¿Qué haremos? Ellos estaban preocupados porque sus obras, hermanos amados, sus milagros confirmaban que lo que Él decía era cierto, que Él era el Hijo de Dios, que Él era quien decía ser el Mesías, el Cristo. Cumplían exactamente con los deseos de Dios, cumplían correctamente la voluntad de Dios. Era un sello, un distintivo, la marca que identificaba que era verídico o legítimo su ministerio, que no era un invento o que no estaba de paso. Podríamos decir que las obras de Cristo excedían muchísimo a las del Bautista, aun cuando Cristo mismo, que no había un hombre tan grande como ¿quién? Como el Bautista. Y también hay pasajes en las Escrituras que dicen que el Bautista nunca jamás hizo ¿qué? Un milagro. Sus milagros no fueron escasos, fueron muchísimos. Las obras de Cristo no fueron pequeñas, todo lo contrario, fueron grandes, poderosas. Y generalmente Cristo no sanaba en un rincón en donde nadie lo viese, sino que todo lo contrario, a plena luz del día, delante de muchos testigos. También observamos que sus milagros eran obras de amor, de misericordia, de compasión, de ayuda y beneficio a los demás. Y no eran solamente meras demostraciones de poder que la gente se sorprendiera y dijera: ¡wow! ¡Qué poderoso es! No, eran obras de misericordia, de compasión, de auxilio y de ayuda para confirmar su ministerio. También podríamos decir que sus obras, además de que eran obras
visibles, nadie podía resistirlas, es decir, contradecirlas. El mismo paralítico de Betesda, 38 años, tullido, ¿quién podía decir, te hiciste todos estos 38 años el enfermo, mentiroso? Nadie podía atreverse a tal nivel de afirmación. Todo lo contrario, 38 años allí, completamente enfermo, paralítico. Luego lo ven corriendo, saltando, y podríamos suponer muchas cosas más. Por supuesto, nadie podría negar tal milagro. Eran visibles, eran notorios. No como la mayoría de milagros en el día de hoy. Muchos en el día de hoy se jactan de supuestamente obras milagrosas, sorprendentes de un lado al otro, y luego cuando se examinan a la luz de la ciencia, realmente muchos no han recibido un milagro. Así que son meras demostraciones estériles de poder, con ínfulas de superioridad, y estas personas lo único que quieren es acaparar la atención de las personas y además llenar sus bolsillos, de los cuales Cristo el Señor nos advirtió de esos falsos maestros. ¿Y cuándo nos advirtió? Mateo 7 dijo que en aquel día muchos le dirían, Señor, Señor, en tu nombre echaron fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor no les niega que hicieron milagros. Así que, sean milagros falsos, verdaderos o no, debemos nosotros cuidarnos y no guiarnos en un sentido de nuestra cristiandad. ¿Dónde están haciendo milagros? No, hermanos. Hay no solamente esa prueba o evidencia de que Él es nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Hay suficientes evidencias y el Señor va a seguir añadiendo. Pero debemos concluir en cuanto al segundo punto, en que a pesar de las sorprendentes obras del Señor, inigualables con cualquier otra persona, muchos los seguían rechazando y rehusaban creer en Él. Tercero, el Padre. Recuerde, son 4 puntos. Tercero, el Padre. Versículos 37 y 38. Juan 5, 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Además del testimonio de Juan, además de la evidencia de sus obras milagrosas, otro más da el testimonio acerca de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, enviado por el Padre. Y este es su propio Padre. Cristo trae a colación una evidencia más. Mi Padre que me envió, dice el versículo 37, ha dado testimonio de mí. Este testimonio es infalible. Este testimonio es verdadero. Este testimonio, porque de alguna manera alguien podía cuestionar y decir, bueno, a Juan el Bautista, no sé, no le creemos. Otro podría argumentar, bueno, como lo hacían con nuestro Señor Jesucristo, tú haces esas obras en nombre de Belcebú. ¿Lo recuerda que en un pasaje sucedió así? Entonces podían poner en tela de juicio esos argumentos, que no tendría por qué, pero aún así lo podían hacer. Y ahora el Señor pone un peso mayor. Dice, mi Padre da testimonio de mí. ¿Cómo lo pueden refutar ahí? ¿Cómo pueden comprobar que no es así? Pero ¿cuándo ha dado testimonio de ti el Padre? Bueno, un pasaje que se nos viene rápido a la mente es el bautismo del Señor Jesucristo. ¿No acaso dice la Escritura? Vayamos allá, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, versículo 17. Y esta es la escena del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Claramente eso es un testimonio. Es una evidencia irrefutable. En su bautismo y además en la transfiguración. Y también vayamos allá, por favor. Ahí mismo en Mateo, ahora el capítulo 17. Mateo capítulo 17. Recuerda el monte de la transfiguración. Está Pedro, está Juan, está Jacobo. Versículo 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús cuando se aparecieron Moisés y Elías, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, él es Pedro, una nube de luz los cubrió. Explíqueme eso, una nube de luz. ¿Cómo se entiende eso? Una nube pero de luz. Ese es el Señor, su gloria. Y aquí una voz desde la nube. Me hace recordar como a la zarza, ¿no? Que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Un imperativo, no es opcional, no es un consejo ni sugerencia. ¿Cómo así? Entonces Cristo Jesús, nuestro Señor, cuando está diciendo mi Padre ha dado testimonio de mí, está trayendo a la mesa a participar de las evidencias de que Él es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, coigual al Padre, al propio testimonio de su Padre. Y no es un invento, hemos visto los pasajes bíblicos. Y un último pasaje para que nuestros corazones y nuestras conciencias estén atadas a la verdad bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 1. Es decir, ahora este es Pedro el que va a atestiguar o a testificar de la misma verdad. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No son inventos ni leyendas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Wow! Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿de quién recibió honra y gloria? Del Padre de Dios. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una vez más, vemos que las Escrituras nos ratifican que verdaderamente el Padre dio testimonio del Hijo. Nunca habéis oído su voz, dijo Cristo después de haberle dicho a ellos. Dijo: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Por qué no habéis visto su aspecto? ¿Por qué no habéis oído su voz? Fácil, dice el Señor: porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Otra reprensión por ser incrédulos. Ustedes no pueden contemplar al Padre. En otro pasaje Cristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabe por qué ustedes no pueden ver al Padre? Porque ustedes rehúsan creer en mí por su incredulidad, por el pecado de la incredulidad. ¿Sabe por qué ustedes no pueden oír la voz? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Por qué? Él dice, versículo 38, la parte B: porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ustedes rehúsan creer. Ellos podrían decir: estás equivocado, nosotros sí lo hemos visto, nuestro pueblo lo ha visto. Recuerda cuando habló con Moisés en Éxodo 33:11. Recuerda cuando los israelitas en el Éxodo, Deuteronomio 4:12. Recuerda cuando los profetas vieron de alguna forma al Señor. Cuando se nos apareció una manifestación física, teológicamente podríamos decir una teofanía. Cuando se le apareció a Jacob por medio de una visión de escaleras, con los ángeles subiendo y bajando, o a Gedeón, o a Manoa, o a un sinfín de personas. Sí lo hemos visto, podrían decirle, pero Él les dice: no lo han visto. ¿Por qué? Porque ustedes rehúsan creer en quien Él ha enviado. Al final del día, ese es el pecado por el cual los pecadores van al infierno, porque rehúsan creer en Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cuál es la forma de ser salvo? Lo hemos estudiado, la Escritura lo enseña: creyendo en el Señor Jesús. Los reformadores muy rápidamente pudieron desarrollar esta sola fide. Solo por la fe en Jesús somos verdaderamente justificados. Cuarto y último punto: ellos entonces tienen todos estos argumentos, tienen todas estas evidencias, y aún así dice Cristo: ustedes rehúsan creer en el que Él envió. Por eso no pueden ver el aspecto, porque el aspecto de Dios, en otras palabras, soy yo. ¿No dice eso en Colosenses? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los judíos no reconocieron la voz de Dios porque detestaban la voz y el mensaje de Cristo.
Porque el ser humano hoy no puede conocer a Dios porque rechaza y detesta la palabra de Cristo. Sentarse una hora, escuchar un sermón, pero ¿esto qué es? Pero cuando se trata de series, cuando se trata de, qué sé yo, otra cosa, horas y horas. Ellos rechazan, aborrecen, desprecian la voz de Cristo, su santa palabra. Así que manifiestan completa ignorancia y rebeldía e incredulidad. Cuarto, las Escrituras. Versículo 39. ¿Cómo termina Cristo nuestro Señor aquí? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La última evidencia que Cristo trae, nuestro Señor, a colación para comprobar su ministerio mesiánico y su divinidad son las Sagradas Escrituras. Es importante hacer una aclaración. En este momento en el que el Señor hace esta afirmación, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando Él está diciendo escudriñen las Escrituras, efectivamente el Nuevo Testamento no había sido escrito. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, pastor, ¿no hemos de estudiar el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. Pero es importante esa aclaración porque hasta el día de hoy hay teólogos históricamente que han batallado por esa interpretación. Es más, no se deciden si la expresión allí es imperativo o simplemente indicativo. Es decir, ¿Cristo acaso cuando dijo escudriñar las Escrituras se estaba refiriendo a una indicación de ustedes deberían observar que en las Escrituras se habla de mí? ¿O está hablando con un imperativo diciendo deben escudriñar las Escrituras? Es una orden, es un mandamiento. Por supuesto, en lo personal, me inclino por la segunda opción. Creo firmemente que es un imperativo en el que el Señor manda no solo a ellos, sino a todo creyente a que escudriñe las Escrituras. Y esto significa a una laboriosa tarea disciplinada y seria de estudiar las Escrituras, no a una lectura fácil y ligera. Cristo no invita a que los cristianos tengamos una especie de dieta light de su palabra. Todo lo contrario. Él no espera que nos sumerjamos en su palabra los tobillos y nada más, sino que nademos en los océanos de la abundante riqueza de su palabra. Lucas capítulo 24, acompáñenme por favor. El Señor va de camino a Emaús con unos de sus discípulos. Lucas 24, esta historia es bastante conocida. En el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De qué hablan las Escrituras? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el protagonista de la historia? ¿Nosotros? No, Cristo. Cristo, mis hermanos, es el centro, es el núcleo, es la parte importante de la narración bíblica. Está bien, gloria a Dios por los Sansones, por los Josués, por los Moisés, y sigamos nombrándoles. Hemos de imitarles en sus conductas que son dignas de imitar y de alabanza, pero no son ellos los que verdaderamente tienen la primordialidad en esa historia. Ellos solamente son sombras y tipos de aquel que vino a morir por nosotros para rescatarnos del infierno que nos esperaba y que nos ha concedido su Espíritu Santo para que nos arrepintamos y confiamos en Él, y nos ha prometido una vida eterna con Él en los cielos. Este bendito Cristo dice: todas las Escrituras, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, dan testimonio de mí. Así que cuando Él dice que las Escrituras dan testimonio de Él, no es un invento o una frase cliché para sonar como encajó, o una rima, una prosa. Él lo que está haciendo es, honestamente, las Escrituras, el protagonista soy yo. Ni siquiera es Israel. Digo porque puede haber alguien entre nosotros que diga, el protagonista de la historia es Israel, étnicamente hablando. No. El protagonista es el verdadero Israel, que es Cristo. Él es el protagonista de la historia. Él es el centro. Y la Biblia, mis hermanos, no se puede entender si nosotros sacamos de la ecuación a nuestro Señor Jesucristo. Si no vemos que cuando Noé sube al arca con sus familiares,
Esa arca representa a Cristo, siendo Cristo el arca de nuestra salvación. Si no vemos cuando Sansón está destruyendo todo el pueblo enemigo, cargando sobre sí y muriendo, si no vemos ahí a Cristo, perdemos la esencia. Estamos viendo simplemente una figura parecida a la de los griegos, a un Hércules, alguien con mucha fuerza, y nada más. Entramos y rayamos en la mitología. Toda la Biblia, mis hermanos, y si hay algo importante en este sermón que usted debe resaltar, es toda la Biblia da testimonio de Cristo. Él es el lucero de la mañana. Él realmente es el león de la tribu de Judá. Él es el sol de justicia. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Y por mucho celo que tuviesen los judíos en ser disciplinados en estudiar las Escrituras, nunca podían ver a quién, a Cristo. ¿Y esto por qué? Porque la Biblia nos enseña que no se puede entender la Biblia apropiadamente sin la iluminación del Espíritu Santo en la mente de cada persona. Al final del día, conocemos gentes que han leído una y muchas veces la Biblia y sus vidas siguen siendo las mismas. No hay transformación, no hay cambio, no hay nuevo nacimiento, no hay nueva criatura, no hay nuevos afectos, nuevos deseos, no hay nuevo nada. Porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos, y aunque creemos en la suficiencia de las Escrituras, también afirmamos que ellas no actúan solas, sino que es con el auxilio y el poder del Espíritu Santo obrando por medio de ellas que los pecadores vienen al arrepentimiento. ¿Cómo termina el pasaje? Versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y luego Cristo concluye y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Aún así, dando todos estos argumentos, Cristo está diciendo: no quieren venir a mí. Ustedes han ideado, han organizado, han orquestado un nuevo camino en el cual pueden sentirse justificados. Han hecho a un lado la justicia de Dios y han desarrollado una superficial o un sistema superficial de justicia. Pero es solamente justicia por obras. Recuerden que están en el día de reposo y están con odio hacia Cristo porque ha quebrantado, según ellos, el día de reposo. Ustedes no están entendiendo. Yo, está diciendo de otra manera, soy ese reposo verdadero. Es más, como lo estudiamos en tiempos pasados, Él es el Señor del día de reposo. Por tanto, la salvación no proviene por tener una justicia propia con muchos esfuerzos y obediencia meticulosa a la ley. La salvación proviene por la fe en Cristo y la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. ¿Cómo concluimos? Bien, amados, hemos visto en esta mañana que el Señor Jesús usó 4 evidencias para comprobar que Él es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Primero, Juan el Bautista. Segunda evidencia, las obras milagrosas que Él ha realizado. Tercero, el testimonio del Padre. Y cuarto, el testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Podemos y debemos tener claro, amados hermanos, que es importante que nuestros corazones no entren en duda acerca del ministerio salvador de nuestro Señor. Cuando su corazón titubee, usted ha de recordarse: hay estas evidencias. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. El Padre dio un testimonio de Él. Las Escrituras testifican de Él. Y en el próximo sermón, si Dios quiere, profundizaremos un poco más acerca de esto. Juan el Bautista, que era el precursor, como cuando venían los mensajeros a abrir el camino y anunciar que venía el rey para que la gente se preparara y hiciera una calle de honor. Juan era el precursor que decía: viene el rey, el Mesías, el rey de reyes viene. Y ellos no abrieron camino, sino que se atravesaron en su paso. Tenemos pruebas indubitables de que Él es el Salvador del mundo y que nuestras almas están seguras en Él. No hay por qué temer. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos extraer para nuestra vida? Primero, Cristo honra a Juan el Bautista.
y esto me llamó mucho la atención, él lo elogia diciendo que Juan es una lámpara que ardía y alumbraba. Juan era un hombre, dice Cristo, lleno de celo, de obediencia, de amor, de pasión, de compromiso por el ministerio que se le asignó. Y él murió dando luz a otros. Es decir, una antorcha se va consumiendo, pero mientras se va consumiendo está iluminando. Muere, se termina de consumir, pero iluminó mientras se consumía. ¿Qué podemos extraer de ahí? ¿Sucede eso en tu vida, hermano? ¿Eres como una antorcha que ilumina a otras personas? Por supuesto, lejos de ti creer que esa iluminación y esa luz que tú das como reflejo es tuya. Es algo que Dios nos ha dado. Él nos ha dado de su luz para que iluminemos. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, aun cuando Él mismo dijo que Él era la luz de este mundo. ¿Eres esa clase de cristiano como describe aquí Cristo? Una antorcha encendida, una antorcha apagada. Soy antorcha, pero estoy apagada. Es decir, un cristiano frío, apático, renuente, un cristiano que difícilmente se podía diferenciar en si estás vivo o estás muerto. Eres esa clase de cristiano que estás como una antorcha encendida, ardiendo en deseo, en amor por el Señor, en celo por la obra de Dios. Es decir, te esfuerzas cada día, te sacrificas día tras día, semana tras semana, procurando que el reino de Cristo avance, se extienda, que la gente conozca el evangelio de Cristo, que pecadores vengan a la salvación. Eres esa clase de cristiano como una antorcha que se empeña una y otra vez en gastarse para iluminar a los demás, para que ellos puedan ver a Cristo, para ser como Juan el Bautista, que mientras se consumía seguía señalando a Cristo. O tu dedo señala hacia ti. Mírenme a mí, miren lo bueno que soy, lo guapo que soy, miren la casa que tengo, miren lo bien que lo hago, miren mi lindo vestido y mi hermoso traje. O eres como Juan el Bautista y dice Cristo, una antorcha encendida. Pero ¿qué clase de elogio es ese? ¿Podría Cristo decir eso de ti, hermano? Segunda aplicación. Cristo menciona que el Padre se complace en Él. Cristo menciona que el Padre se complace en Él. Ahora, ya hemos visto eso. ¿Podrías tú, hermano, hermana, decir lo mismo? ¿Podrías decir que Dios está complacido contigo? Voy a repetir la pregunta. ¿Puede usted decir, Cristo está complacido conmigo? Digámoslo de otra forma. Lo que usted ve en su televisor, lo que usted consume en su celular, ¿complace a Dios? La música que usted escucha, ¿complace a Dios esa música? Las amistades que usted tiene, las conversaciones que frecuenta, los chistes de los cuales se ríe, ¿complacen a Dios? ¿O son una abominación para Dios esas cosas? Porque si decimos, sí, pastor, yo creo que complazco a Dios, termina algo como muy abstracto, algo muy difícil de entender. Pero si lo empezamos a desmenuzar punto por punto, es decir, la forma en como yo visto complace a Dios, la manera en la que me comporto día a día en mi trabajo, en mi casa, complace a Dios, la forma en como trato a mi esposa, a mi esposo, complace a Dios, la forma en como sirvo en la iglesia, complace a Dios. Cristo dijo que el Padre se complacía en Él. ¿Se complace el Padre en ti, hermano, hermana? Si no es así, hoy es un tiempo de arrepentirnos. Hoy es una oportunidad que el Señor nos concede por su misericordia para pedirle perdón, para humillarnos y decir, Señor, perdóneme, yo no debo estar escuchando esa clase de música. ¿Qué hace un hijo de un hijo de Dios como yo, viendo esos contenidos, riéndome de esas vulgaridades, teniendo este tipo de lenguaje, sintiéndome cómodo y satisfecho en este ambiente en el que reina el pecado? Hoy es una oportunidad para confesarle al Señor, porque Él es amplio en perdonar a todos los que se acercan a Él en humildad. A los arrogantes Él los mira ¿de qué? De lejos. Y último, tercera aplicación, el Señor Jesús terminó diciendo, escudriñad las Escrituras.
escudriñad las Escrituras. Ahora, cuando Cristo dijo esto, hermano, no les instó a una mera lectura superficial, sino a un examen cuidadoso y considerado. Para que usted revise un mensaje en su celular, hay unos procedimientos que usted debe llevar a cabo. Desbloquear el celular, entrar en una aplicación X, abrir el chat de eso, y luego ya lo vio. No, ahora tiene que leer. Hay un proceso. Y aunque esto es ridículamente, es una ilustración pésima en comparación con lo que debemos hacer con la Escritura, hay procedimientos, hermanos. Escudriñar las Escrituras no es coger y leer 3 versículos al día. Imagínense que usted hiciera eso con su celular. Revisen el celular. Imagínense que envíen un mensaje de la empresa, del colegio, a los padres, una tarea a los niños. Entonces usted, usted coge el celular, lo levanta, listo. Eso no es revisar el celular. No con el propósito de entender qué fue lo que se me mandó, o lo que se me dijo, o lo que se me envió. Debo escudriñarlo, debo hacer un procedimiento, leerlo, probablemente tenga que leerlo 2 veces para comprenderlo. Bueno, con la Escritura se requiere mucho más que eso. No podemos nosotros pretender que una lectura rápida, corriendo, porque ya tengo que irme a trabajar, porque ya tengo sueño y aparte me estoy durmiendo, porque el tiempo no me alcanza. No puedo pretender con eso que estoy obedeciendo el mandato que dice escudriñar las Escrituras. Esto significa que no debemos ser esa clase de cristiano que dice, cuando tenga tiempo, entonces voy a escudriñar las Escrituras. Porque déjeme decirle que para escudriñar las Escrituras, nunca jamás la carne va a tener tiempo. Hemos de crear estrategias con las cuales, diría John Owen, podamos mortificar en nosotros la carne y el pecado con él. A nuestra carne no le gusta leer la Biblia. Es vergonzoso, pero muchos me han confesado y me han dicho, pastor, cuando no puedo dormir, leo la Biblia y me da sueño. Sí, hermano, nos reímos porque son cosas que pueden sucedernos. Pero el Señor sigue diciendo, ayer, hoy y mañana, escudriñad las Escrituras. Necesitamos cultivar entonces con nuestro Señor una relación más profunda, una relación de mayor consagración, de dedicación. ¿Se esfuerza usted por tener su casa en orden, sí o no? Sí. ¿Se esfuerza usted por tener la cocina en orden, sí o no? Sí. ¿Se esfuerza usted por tener su lugar de trabajo? Sí. ¿Y por qué no nos esforzamos por tener nuestra vida espiritual en orden? Y nuestros conocimientos acerca de Cristo, de sus verdades que dejó plasmadas en orden. Bueno, cualquier cosa que crea, al final lo importante es que yo crea que Él es mi Salvador. Y espere, hay muchas cosas que hay que creer. Y otras que hay que dejar de creer. Y no lo lograremos si no escudriñamos las Escrituras. ¿No dice el Señor que el pueblo perece por falta de conocimiento de su verdad, de su palabra? ¿Hay entonces, amado, en tu corazón cada vez más un mayor amor y deseo por aprender las Escrituras? ¿Te organizas de forma tal de forma tal que puedas tener tiempo para leer las Escrituras en tu casa? Leerlas y meditarlas, me refiero. Otra pregunta. ¿Qué puesto ocupan las Sagradas Escrituras en tu vida, amado? Cada uno de nosotros debemos respondernos esa pregunta en el corazón, delante de Dios. ¿Qué puesto ocupa la Biblia en mi vida? ¿Qué puesto ocupa? Es decir, ¿realmente me estoy alimentando por las Escrituras? Si no es así, tal como el anterior punto aplicativo, necesitamos arrepentir, confesar nuestro pecado. Porque ¿es bueno leer las Escrituras? Sí. Y dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es pecado? Sí. ¿Qué pasaría si nosotros dedicáramos más tiempo a la lectura y menos a las tecnologías que tenemos, amados? Probablemente supiéramos menos cosas del mundo y más cosas que nos conciernen a lo nuestro. ¿Por qué nuestros ojos no pueden ser puestos de una vez fijos en la eternidad? Pues porque los tenemos entretenidos acá, mirando todo lo que podemos. El proverbista diría, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre estamos viendo qué cosa nueva, y hay algo que es lo único necesario para nosotros. No seamos como Marta, corriendo para allá, corriendo, pero está haciendo cosas productivas, porque Marta no está perdiendo el tiempo. Marta no es está ahí de vagancia, no. Pero una cosa es necesaria.
Y María en esa oportunidad, que no es el pasaje, pero se me viene a la mente, había escogido la mejor parte, que es estar a los pies del Señor. Tenemos esos tiempos a solas. ¿Sabe que cuando estamos en relaciones de noviazgo, de enamoramiento, a la persona nos gusta estar sola con la persona que uno quiere? Y que no venga aquí alguien a interrumpir la conversación. No venga el otro aquí. Sí, pero ya no moleste. Déjeme aquí a solas con la persona que yo amo. ¿Tienes esos momentos a solas con tu Señor, hermano? Déjeme decirle que Él añora esos momentos con nosotros, en el que por fin estemos a solas con Él, sin el ruido del día a día, del corre que corre. Por fin solos, dice el Señor. Y de repente nosotros al celular, a los quehaceres y a cosas que no tienen valor eterno. Que Dios nos ayude. Terminemos en oración. Gracias te damos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te rogamos y te suplicamos, oh Señor,